Conversaciones saludables con Rosa Quintana. Hace unos días en Hub de Salud te hablamos sobre la migraña, a quién afecta, cuáles son los síntomas, qué datos tiene la Organización Mundial de la Salud sobre esta enfermedad neurológica incapacitante. A raíz de aquella información que os ofrecimos, algunos de vosotros nos habéis hecho algunas preguntas que vamos a contestar en esta conversación saludable con el doctor Pablo Irimia, neurólogo y coordinador del Grupo de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Doctor, la duda que más se nos ha planteado es en qué se diferencia un dolor de cabeza, normal y corriente, de una cefalea y de una migraña. ¿Nos lo puede usted aclarar? Sí, la migraña es un tipo de dolor de cabeza que tiene unos síntomas muy característicos. Normalmente las crisis duran más de 4 horas y en general dura varios días. Las personas se quejan de dolor que suele afectar a un lado de la cabeza más que a toda la cabeza. Se describe como un latido, como una pulsación. De hecho, algunos de los fármacos que se utilizan para tratar la migraña evitan la dilatación de las arterias y por eso la dilatación es lo que provoca esa sensación de pulsación. Y típicamente las personas con migraña tienen náuseas, pueden tener vómitos, les molesta la luz y el ruido y el dolor empeora con la actividad física de rutina, lo que hace que el paciente esté muy incapacitado. ¿Y cefalea es un término que se aplica a dolor de cabeza genérico o cómo es? Cefalea es un término genérico para explicar cualquier tipo de dolor de cabeza, sea por un resfriado, por una contractura, por alguna lesión en el cerebro, y también se hace referencia a las cefaleas que denominamos primarias, las que no tienen una causa por una enfermedad, por una lesión en el cerebro. La migraña es un tipo de dolor de cabeza. Hay más de 300 tipos y en las consultas lo que vemos fundamentalmente son cefaleas primarias que representan pues, el 95 o 97% de los pacientes. Centrémonos entonces en la migraña y en las preguntas de la audiencia. ¿Por qué la migraña afecta más a las mujeres que a los hombres? Bueno, la migraña es una enfermedad que tiene uno de los desencadenantes más frecuentes es los cambios hormonales, de tal forma que en la mujer, durante su etapa fértil, con la menstruación, con la ovulación, aparecen con mucho más frecuencia los dolores de cabeza y es esa influencia hormonal la que motiva que las mujeres tengan con más frecuencia. De hecho, en niños la frecuencia de dolores de cabeza es similar que en los adultos y en... Perdonad, que ha entrado alguien. No hay ningún problema, estamos todos trabajando, así que con naturalidad, esto pasa. No, les decía que en niños la frecuencia de migrañas es similar en hombres y en mujeres y en la edad adulta, cuando ya desaparecen las reglas en la mujer, pues la frecuencia se iguala de nuevo. Es decir, que el componente hormonal, la época fértil con la menstruación y la ovulación es lo que motiva estas diferencias en cuanto a la frecuencia de migraña. Ya hemos visto entonces cuál es una de las causas que podrían ser esos cambios hormonales. ¿Se sabe si hay más motivos para padecer migrañas? Sí, hay diferentes circunstancias que pueden facilitar la aparición de los episodios. La persona con migraña es muy sensible a los cambios de hábitos de vida, cambios de horas de alimentación, de sueño, y todos esos cambios son los que con más facilidad provoca la aparición de dolores de cabeza. No todas las personas tienen desencadenantes identificables, pero sí que mayoritariamente las personas con migraña, si duermen menos de lo que necesitan, si retrasan los horarios de las comidas, si consumen alcohol o toman un exceso de cafeína, tienen mucha más probabilidad de tener crisis. Evidentemente, lo primero que tenemos que tener es un diagnóstico, pero ¿cómo podemos reconocer que está empezando una migraña? Bueno, el reconocimiento de que está empezando la migraña se diagnostica por síntomas, de tal forma que si una persona tiene un dolor de cabeza de gran intensidad que lo obliga a parar su actividad, que es muy incapacitante, y que se acompaña de náuseas, vómitos y ese marcado aumento de sensibilidad frente a la luz y al ruido, lo más probable es que padezca una crisis de migraña. ¿Y qué vamos a hacer en ese momento? Bueno, los médicos lo que recomendamos es que las personas con migraña primero acudan a una consulta para tener un diagnóstico de certeza de que efectivamente esos síntomas se corresponden a una migraña y no a otra causa secundaria, alguna lesión en el cerebro, que hay que excluirla, aunque si los síntomas son característicos
habitualmente no es necesario hacer ningún tipo de exploración. Y cuando tenemos el diagnóstico de migraña, tenemos unos tratamientos para los episodios y tenemos tratamientos para cuando los episodios son muy frecuentes, hacer que se reduzca la frecuencia y la intensidad de los mismos. En relación al tratamiento para los episodios, pues todo el mundo está familiarizado con el uso de analgésicos, el paracetamol, los antiinflamatorios, pero hay un grupo de fármacos que son específicos para la migraña que se denominan triptanes, y ese grupo de fármacos lo que hacen es, tienen un efecto vasoconstrictor, reducen el calibre de los vasos. Y como les decía al inicio, uno de los síntomas de la migraña es que el dolor sea como un latido, y es porque se dilatan las arterias del cerebro. Nosotros con esos tratamientos conseguimos disminuir esa dilatación de las arterias y mejorar el dolor de cabeza. Y cuando la persona tiene más de 4 crisis de migraña al mes, lo que se recomienda es, además de tratamiento para el dolor, instaurar un tratamiento preventivo, que son medicamentos que se toman a diario para, como decía, reducir la frecuencia y la intensidad de las crisis. Por último, me gustaría, doctor, que nos diese algunas recomendaciones para pacientes con migraña. Hábitos de vida, no sé, lo que se le ocurra que puede venirles bien. Bueno, los pacientes con migraña, como decía, son muy sensibles a cualquier tipo de cambio, de tal forma que lo que tienen que intentar es llevar una vida lo más regular posible, regular en cuanto a hábitos de sueño, regular en cuanto a horarios de comidas, y también tratando de evitar en la medida de lo posible el estrés o controlarlo, porque también es una de los desencadenantes de migraña. En relación con los alimentos, no hay una norma para todos los pacientes con migraña, pero sí se sabe que el alcohol puede ser un desencadenante de migraña, y también se sabe que el uso excesivo de café también puede facilitar el aumento de las crisis de migraña. Y en relación con los tratamientos, muchas veces los pacientes con migraña lo que hacen es, para controlar los episodios y poder hacer vida normal, utilizan analgésicos con una frecuencia mayor de lo necesario, y muchas veces el exceso de analgésicos puede provocar que la migraña empeore. Mi recomendación sería que las personas que tienen dolor de cabeza frecuente o dolor de cabeza, aunque no sea frecuente, muy incapacitantes, que vayan al médico para que le haga una prescripción de fármacos, tanto para el dolor, y si el dolor de cabeza es muy frecuente, deberían iniciar un tratamiento preventivo para reducir la frecuencia y la intensidad de los episodios. Doctor Irimia, muchísimas gracias por darnos información acerca de esta dolencia que afecta a tantísimas personas. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya sabemos algo más sobre la migraña, una de las causas más frecuentes de consulta al neurólogo. En ocasiones se puede pensar que es poco más que un dolor de cabeza, pero las personas que la padecen saben que puede ser altamente incapacitante tanto a nivel laboral como personal.